Imagínense, han pasado casi 450 años desde que se fundó una de las ciudades más importantes de México. Y su origen, pues no fue a ninguna coincidencia, fue todo un plan maestro. ¿Cuál fue esa estrategia tan calculada que le dio vida a la ciudad de León? Vamos a descubrirlo juntos. Es una pregunta que suena simple, ¿no? A lo mejor pensamos que es un pequeño pueblito que va creciendo y ya. Pero la verdad, en las fronteras más peligrosas del siglo XVI, las cosas no funcionaban para nada así. Exactamente. La fundación de León no fue obra de la casualidad, fue una jugada pensada, calculada en un tablero de ajedrez geopolítico y económico enorme. Veamos cómo se jugó esa partida. A ver, para entender bien por qué hacía falta una ciudad justo aquí, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que imaginarnos el Bajío del siglo XVI. Y olvídense de La Paz. Aquello era literal una frontera en llamas, un territorio súper inseguro y en conflicto constante. Y bueno, en el mero centro de todo este lío estaba la famosa Guerra Chichimeca, un conflicto que duró décadas, y que definía la vida y la muerte en toda la región. Era una lucha brutal por el control del territorio, de sus rutas y, claro, de sus riquezas. Y aquí es donde la cosa se ponía seria. El Camino Real, que era como la superautopista económica que llevaba toda la plata de las minas del norte a la capital, vivía bajo ataque todo el tiempo. Y cada ataque no solo costaba vidas, ponía en jaque la estabilidad financiera de todo el virreinato. Vaya que la corona tenía un problemón encima. Pero mientras esa frontera ardía, la solución no se estaba cocinando en el campo de batalla, sino en un palacio en la Ciudad de México. Lejos de todo el caos, alguien estaba moviendo los hilos, diseñando un plan. El arquitecto de esa solución fue este hombre, el virrey Martín Enríquez de Almanza. Él se dio cuenta de que a puro trancazo no iban a solucionar nada. La verdadera victoria necesitaba una estrategia de poblamiento y de control. Y su gran jugada fue esta, plantar un bastión español justo en el corazón del territorio enemigo. Y la presión vaya que funcionó. Como la guerra nomás no aflojaba, el virrey tuvo que actuar. El 12 de diciembre de 1575 firmó el decreto oficial. Había que crear un nuevo asentamiento defensivo. Y de paso le puso nombre, uno muy personal, León, en honor a su tierra natal en Estaña. Pero claro, una orden firmada en la capital es solo un pedazo de papel. Hacía falta que alguien fuera hasta el peligroso Valle de Nuestra Señora y convirtiera ese decreto en calles de verdad, en casas y en un gobierno funcional. Y aquí entran en escena dos personajes clave. Por un lado, Juan de Jasso, el pionero, el que ya estaba ahí, el dueño original de las tierras. Su estancia demostraba que era posible asentarse en la zona. Y por otro, el doctor Orozco, el ejecutor. Él no era un colono cualquiera, era el agente del virrey, con toda la autoridad legal y militar para fundar una ciudad desde cero. El proceso, nada de improvisación, ¿eh? El doctor Orozco siguió el manual al pie de la letra. Recibió la orden, buscó el lugar perfecto, trazó el diseño de la ciudad, repartió los terrenos y, súper importante, estableció un gobierno. Y así, el 20 de enero de 1576, León no solo nació en el mapa, sino que también nació como una entidad política. Entonces, ya había un plano, un gobierno y un nombre. Pero una ciudad no es nada sin su gente, ¿verdad? Y aquí venía lo bueno, el verdadero reto. ¿Cómo convences a las familias de que se muden a vivir a una zona de guerra? Además, el estatus de este nuevo lugar pendía de un hilo. Resulta que el virrey había puesto una condición, una regla muy específica que iba a decidir si León nacía como una gran urbe o como un poblado más modesto. La cosa estaba así de clara. Si juntaban 100 familias, ¡pum!, se ganaban el prestigioso título de ciudad. Pero si nomás llegaban a 50, se quedaban como villa. Así que la presión estaba a todo lo que daba. Y al final, ¿qué creen? Le pegaron al poste. Juntaron un poquito más de 50 familias. No alcanzó para hacer ciudad, pero fue suficiente para nacer oficialmente como la Villa de León. Lo que nos deja claro lo increíblemente difícil que era convencer a la gente. Y mucho de ese mérito hay que dárselo a este señor, el capitán Juan Alonso de Torres. Si Orozco fue el arquitecto legal, Torres fue el organizador de campo, el que anduvo convenciendo a las familias. Tan importante fue su chamba que él mismo se veía como el primer fundador, por haber juntado esas firmas que eran cruciales. ¿Y cómo los convenció? Pues con una oferta que la verdad estaba difícil de rechazar. A ver, te daban tu terrenito para tu casa y tu huerto, hasta 3 caballerías de tierra para cultivar. Y lo mejor de todo, olvídate de pagar impuestos por 4 años. El único requisito era un compromiso serio, quedarse a vivir ahí por lo menos 10 años. Y ojo con este último punto, que es pura estrategia. Estaba prohibido reclutar gente de pueblos cercanos para no debilitarlos. Y desde el día 1 se estableció el orden.
Armaron un gobierno sencillito, pero que funcionaba. Los mismos vecinos que llegaron eligieron a sus regidores. Luego, esos regidores escogían a los alcaldes y al alguacil. O sea, fue como crear una sociedad civil organizada de la noche a la mañana. Y después de todo este recorrido, regresamos al punto de partida, a la idea principal. El ADN de León, su mera esencia, viene de ahí, de que fue una ciudad planeada, con un propósito súper claro desde el inicio. Para ponerlo claro, León no apareció de la nada, fue una herramienta, así, tal cual. Fue un escudo para proteger las rutas comerciales, una fortaleza para afianzar el control español y toda una declaración política plantada en el corazón de una zona de guerra. Al final, todo se resume en 4 acciones clave: poblar, asegurar, controlar y proteger. Esa fue su misión, ni más ni menos, desde el momento en que pusieron la primera piedra. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si una ciudad nace con el propósito tan específico de imponer orden y seguridad en medio del caos, ¿cómo creen que eso moldea su carácter, su cultura y su forma de ser a lo largo de casi 5 siglos? Quizás la respuesta se sigue escribiendo en sus calles, todavía hoy.